Hola. Bueno, en el último estudio quedamos viendo el capítulo 6 de Romanos y llegamos a la conclusión o terminamos en el punto, pues, donde Pablo nos responde la pregunta que si el Evangelio de Cristo de salvación por gracia, por fe, a través de Cristo Jesús, pues es una institución que incita al pecado, pues no importa si pecas o si has pecado, eso no tiene consecuencias, lo determinante es la gracia de Dios. Entonces eso pareciera, esa doctrina, esa forma de pensamiento pareciera que incitara pues a que el pecado no es algo tan grave, que por el contrario, el pecado trae como una buena consecuencia, pues que se hace notoria cuánto Dios nos ama y la abundancia de la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, alguien podría interpretarlo como que el cristianismo realmente pues promueve la práctica del pecado, ya que estamos ahora bajo la gracia y no sobre el rigor de la ley que nos exige a no pecar. Pero Pablo pues responde de una manera magistral a este tema diciendo, no, es que nosotros no estamos contentos. Con el cristianismo no hay una alegría porque ahora tenemos licencia para pecar, ya que estamos bajo la gracia, sino que por el contrario, meterse al cristianismo es una cuestión de renunciar a nuestras vidas. Entonces no es un mecanismo pues para fomentar la dispensación, por decirlo así, del pecado, sino por el contrario. Es un mecanismo mediante el cual estamos renunciando en nuestras vidas. Y aquí entra a explicarlo Pablo mediante el testimonio de la institución o el ritual o lo que nosotros hemos tomado como sacramento del bautismo, que en aquel contexto, bautizarse, o sea, anunciar el Evangelio de Cristo públicamente, era exponerse a muerte. Y lo que está diciendo Pablo, pues nosotros no podemos ser personas que consideremos la gracia de Dios como un mecanismo para volver a pecar porque estamos bajo la gracia, porque en nuestra determinación hemos renunciado a nuestra vida y a esta vida que implica este cuerpo, sus pecados. Eso lo hicimos el día que aceptamos el Evangelio de Jesucristo y aceptamos lo que Jesucristo hizo con nosotros. Entonces, los que nos hemos bautizado en Cristo, hemos renunciado a nuestra vida de la misma manera que Jesús renunció a su vida. Y en ese sentido, pues Pablo ya nos exhorta, y eso lo vimos en lo que vimos en el capítulo anterior, o en la parte anterior. Pablo nos exhorta a no vivir bajo el pecado o dominados por los deseos de nuestro cuerpo, de nuestros miembros, ya que eso se vería incoherente con el acto de exponer nuestra vida por causa del Evangelio de Cristo, o sea, por causa de la persona de Cristo. Entonces, eso era lo que hemos llegado hasta el versículo 14 del capítulo 6. Entonces, el pecado no se enseñoreará, o sea, el pecado no puede ser el amo de vuestras vidas o de la vida de ustedes, porque ya ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia, o sea, porque ya ustedes no son considerados por Dios con base a sus pecados, sino que son considerados por Dios con base a su gracia. Sí, porque la ley en nosotros sirve para determinar qué tan pecadores hemos sido. En cierto sentido, para eso sirve la ley, nos haya culpables. Entonces, hasta aquí vamos claro, ¿cierto? Eh, ¿Alguna pregunta, inquietud, algo que quisiéramos comentar o recordar del último estudio que hicimos? No, Carlos, ninguna, la verdad, yo le pegué una leidita pues como al capítulo y todo eso y me parece que es muy claro. Entonces Así. vamos a escuchar lo que tienes hoy para enseñarnos. Ok, listo, excelente. Entonces continuemos. Quedamos entonces con pendientes con el versículo 15. Ya vimos del capítulo 6, ya vimos por qué, y responde Pablo una pregunta, ¿por qué el Evangelio de Cristo no es una invitación a pegar bajo la excusa de la gracia? No, porque los que nos hemos comprometido con Cristo, hemos metafórica o simbólicamente más bien,
hemos matado este cuerpo, esta vida, hemos renunciado a él de la misma manera pues, que Cristo renunció a su vida cuando dejó que lo mataran. Eso lo sabemos por la confesión del bautismo en ese contexto. Ya eso quedó claro en el capítulo o en el estudio anterior. Ahora, ya Pablo nos habló del por qué. ¿Por qué no debemos vivir ya? ¿Cuál fue la razón por la que ya no debemos vivir más bajo el señorío del pecado? Ahora Pablo va a hablar de una manera más práctica y de consecuencia el para qué nosotros debemos vivir para Dios y no para el pecado. Entonces, Tatiana, yo te agradecería, Tati, por favor, leamos del versículo 15 hasta el versículo 19, por favor. Ok, listo. Versículo 15. Leo la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo, siervos de la justicia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavos... Okay. ¿Hasta qué? Ok, entonces habíamos visto que Pablo nos había dicho el por qué ya como cristianos, definitivamente el concepto de la gracia no puede ser un pretexto para volver a pecar. Volviendo pues a la analogía que yo presenté la última vez de la tarjeta de crédito, cuando a mí ya me condonan la deuda, eso no debe ser una ocasión para volver a endeudarme, aunque se puede prestar para eso, no es la razón de mi felicidad cuando ya me condonan una deuda de una tarjeta de crédito, es un ejemplo práctico, ¿cierto? Entonces, como vemos, pues Pablo, y aclarando el tema del bautismo, notemos pues que desarrollando Pablo la idea de por qué ya no, o sea, por qué en esta idea de la gracia nosotros no hemos pensar que entonces tenemos licencia para pecar porque estamos bajo la gracia, vemos que esto no tiene nada que ver con el si usted se metió al agua o no, no. El morir con Cristo y resucitar con Cristo para que de igual manera Dios en el futuro nos levante como resucitó a Jesús entre los muertos de manera literal, no tiene nada que ver con el ritual del agua, no. El ritual del agua o el bautismo, como habíamos dicho, es una implicación que viene dada por la confesión que hicimos. Cuando nosotros confesamos a Cristo a través del bautismo, pues estamos anunciando lo que ahora Pablo nos va a exponer, que de aquí en adelante, pues va a cambiar nuestra vida. Ya no vamos a vivir como vivíamos antes. Por eso en esta segunda parte, o sea, lo que hemos visto en el versículo 15, ya Pablo está diciendo es el cómo debemos vivir, porque eso es lo que anunciamos cuando nos bautizamos. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, obviamente, pues expusimos nuestra vida. Estamos hablando del contexto de la iglesia del siglo primero, no de los que se bautizan ahora dentro de una iglesia cristiana, sin ser peyorativos o menospreciar el ritual o el sacramento del bautismo que hacen las iglesias en nuestro tiempo. Estamos hablando de lo que está escrito, del texto, del contexto y de la realidad histórica presente en lo que está describiendo aquí Pablo. Entonces, en aquel siglo primero, el creyente que se bautizó expuso a riesgo su vida, a que lo apedrearan, como pasó con el apóstol Esteban, ¿cierto? Y ahora Pablo va entonces a decir, No, espera, se acostó. Sí. Pablo va a decir por qué o a qué por qué razón nosotros corrimos ese riesgo de nuestras vidas, o sea, ¿para qué?
Cuando nosotros aceptamos a Jesús y manifestamos pues que somos pecadores y que Él murió por nosotros y resucitó y prometió la vida eterna y restaurar los tiempos a como estaban antes del pecado por la gracia del Padre y instaurar un reino eterno donde nosotros íbamos a gobernar con Él. Cuando nosotros creímos eso, está hablando Pablo de la iglesia del siglo primero, nosotros nos expusimos a que nos apedreáramos, renunciáramos a esta vida, y entonces aquí viene Pablo, ¿para qué renunciamos a esa vida? Para vivir pecando, para aprovechar y volver a cometer los mismos errores, las mismas maldades, con base a que ya estamos bajo la gracia, y por eso dice Pablo, pecaremos porque estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No, usted corrió ese riesgo, está diciendo el apóstol Pablo, porque ya usted no va a obedecer a esa antigua forma de vida del placer, de lo que me gusta, de lo que deseo, de lo que mis instintos o sentidos naturales biológicos me dicen que haga, sino pensando ya en este tema eterno, en lo que nos depara pues como personas que estamos bajo la gracia. Y entonces, para resumir, dice Pablo, ya entonces usted, ese riesgo implica que usted no puede obedecer a esa forma de pensamiento que llevaba antes, sino ya a esta forma de pensar que usted es de la familia de Dios, que usted es acogido de Dios, es adoptado para promesa eterna. Entonces no haga que eso, ese bautismo o esa confesión pública que usted vivió sea en balde. Viva en sacrificio y viva presentando, dice el versículo 19, estos miembros presentándolos, o sea, sacrificándolos, exponiéndolos para servir a lo que es correcto, no a lo que quiero, sino a lo que toca. En mi trabajo me enseñaron una vez lo que me toca y lo que quiero. Y aquí podemos ponerlo en prácticas, de acuerdo a lo que dice Pablo en el versículo 19, no a lo que el cuerpo le dice quiera, sino a lo que le toca hacer, a la justicia. ¿Por qué? Porque usted renunció a ese cuerpo que te dice quiero por causa de Cristo, por causa de Dios, y eso lo sabemos porque usted se bautizó y usted puso en riesgo su vida. Entonces viva coherentemente. Es un mandamiento, ¿cierto? Entonces, que describe para el que lo cumple si usted realmente pues, fue coherente con esa decisión que hizo en el bautismo. Yo creo que sí debe ser coherente porque nadie arriesga su vida porque sí. Entonces, vamos al versículo 20, por favor, otra persona que lo lea del versículo 20 al 23. Bueno, Leo, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? por favor, lee. ¿Sí me escuchan bien? Sí, bien, claro. Ay, no, es que me están como fallando los audífonos, está No, no, bien. Del te 20 al escuchamos claro. 23. Sí. Ok. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados por el pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Entonces, como vemos, pues, Pablo está haciendo un mandamiento. Y la consecuencia de este mandamiento no es una simple incoherencia, no. Entonces, Pablo está diciendo, ¿para qué? O sea, ¿qué pasa si usted cumple y qué pasa si no cumple usted o no es coherente con esa declaración que usted hizo en el bautismo del siglo primero, no de nuestro contexto? Entonces, lo que está diciendo Pablo es, pues, si usted se echa para atrás, si usted resulta falso, o una persona que no estaba bautizándose sinceramente, o no estaba confesando a Cristo sinceramente, entonces el fin del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y, pero el fin del que vive para Dios, habiendo renunciado a esa antigua vida, es vida eterna. Entonces, aquí se abre un tema muy controversial en nuestro
cristianismo moderno, nuestra discusión es, ¿yo debo perseverar en la salvación? ¿O la salvación es el resultado de mi perseveración, de mi esfuerzo, de mi constancia? ¿Cierto? Eso es un tema muy difícil, es un tema que genera muchas brechas entre las congregaciones, doctrinas y confesiones cristianas, pero en el caso de este siervo, yo lo interpreto y es por lo que vamos a ver más adelante, no es que el perseverar o ser firmes hasta el final eh, te dé un premio, no, más bien esto revela o demuestra si esa confesión que hiciste fue verdadera o no, ¿cierto? Entonces, el cristiano que, digámoslo así, se pierde, en realidad lo que está haciendo manifiesto es que no estaba realmente convencido de esta realidad, de que Jesús murió por nuestros pecados, de que sinceramente hay bien y hay mal, de que llevamos una vida torcida, Dios nos perdonó por amor, costó la sangre de Cristo, en que entendiéramos el amor de Dios hacia nosotros, la gravedad de nuestro pecado y la necesidad de perdón y salvación y la promesa de la vida eterna. Esa persona sencillamente cuando falla o cuando se pierde, por decirlo así, en realidad está mostrando que no estaba convencido, pues que tal vez estaba emocionado, que tal vez estaba interesado, y esto lo digo por otros textos de la Biblia que describen eso, que nunca se convirtieron, sino que sencillamente pues se emocionaron o tuvieron una apariencia o estaban explorando esta nueva forma de pensamiento, el pensamiento cristiano, que hay bien y mal, que hay pecado, que necesitamos salvación, estaba gracia, y en algún momento determinado, pues vino otra cosa externa, una tentación, una prueba, un pecado, una situación, que hizo ver que en realidad eso no era la piedra angular en su corazón, hablando pues de Jesucristo como la piedra angular, sino que era otra parte de la edificación, pero no era la base. Mientras que las tentaciones, las pruebas, aún nuestras caídas, cuando nos arrepentimos y nos levantamos, demuestran que en el fondo Jesucristo y su evangelio son esa piedra pues angular, inamovible que dice la palabra que nunca será quitada. Entonces no es que perseveremos y alcancemos el premio de la salvación, sino que perseveramos como una manera de demostrar que todas las adversidades pues ponen de evidencia y que realmente hemos creído, que no fue algo, una mera manifestación temporal. Perdón por salirme del tema, yo creo que más adelante Pablo va a aclarar esto, que incluso en nuestros pecados, en nuestras caídas y las pruebas y todo, se hace evidente que realmente fuimos convertidos. No es que estemos perseverando, como que quizás existe la posibilidad de que nos perdamos, no, es que estamos realmente convertidos y eso se va a ir manifestando progresivamente. Lo vamos a ver creo que en el capítulo 8 de este estudio, o sea, de la epístola a los romanos. Entonces, en conclusión, versículo del 20 al 23, ahora pues vamos a vivir como personas para recibir galardón porque pues ya somos esclavos, ya renunciamos a aquella vida y estamos sujetos a la promesa de Dios. Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta, cuestión, comentario? Los escucho, por favor. ¿Me escuchan? Sí, todo bien, te estamos escuchando súper claro. No, Carlos, está claro, pues yo creo que está súper claro, en sí el texto lo dice. em, no, es que todo lo que dices, y para mí ha sido, o sea, yo siempre he pensado como exactamente lo mismo, lo que decía el versículo, el versículo 13 pues que morir a los pecados, que como miembros, no sé, tenía otra idea y se me perdió, pero era como el versículo 13 pues, y lo que habla ahorita ya a partir del 19 que si dejamos algo, o sea, si ya somos esclavos de un señor, ya debemos es vivir como para lo de él. Ya sé lo que quería decir, lo que hablabas ahora de que, em, no sé cómo decirlo, no, continúa que enseguida lo digo, porque no sé cómo expresarlo.
Ok, no hay problema, Dale, dale, tranquila. continúa. Igual más adelante podemos, o cada uno puede repasar el Sí, estudio y exacto, aclarar lo sus voy a, dudas. apenas me acuerdo, lo apunto porque me pareció algo súper interesante lo que dijiste. Ok, entonces continuamos con el capítulo 7 y vemos con la analogía tomada del matrimonio. Entonces, alguien por favor que lea del versículo 1 al versículo 6 y continuamos, analogía tomada del matrimonio. Tati, ¿me colaboras por favor? Sí, un momento. Bueno, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Hasta ahí? Ok, muchas gracias. Entonces, es algo interesante, ¿cierto? Analogía tomada al matrimonio. Pablo utiliza un elemento muy fuerte en aquella sociedad que era el matrimonio y sobre todo en la cultura o la religión judía, el adulterio. Vemos pues que esto era un tema muy pesado en la conciencia de aquella sociedad y por eso Pablo lo utiliza pues como un instrumento pedagógico muy útil, muy práctico para que la gente entienda cómo era pues que teníamos una ley que cumplir y ahora no, tenemos es que creer en una persona, Jesús. ¿Qué pasó ahí? Se dirá cualquier persona pues que lleve muchos años estudiando una religión y luego le dicen a otro, no, eso, la salvación o tu relación con Dios no depende tanto de esa religión que llevas estudiando toda tu vida, desde que tienes como 8 o 7 años, sino que depende de una persona y de que tanto creas y confíes en Él y esa persona es Jesucristo. Eso es un tema, un concepto bastante difícil de asimilar y el apóstol Pablo pues usa como analogía el matrimonio y el tema del adulterio. Entonces, para ser práctico, porque aquí está claro, hombre, si a una mujer se le muere el marido, pues no le está faltando a nadie y es libre de unirse con otro varón. Entonces nadie puede mirar o acusar o apedrear a una mujer. eh, Hablamos del contexto histórico, ¿cierto? Siglo primero, por tener relaciones o empezar una vida nueva, un matrimonio nuevo con otro hombre que ya no es su marido. Entonces dice el apóstol Pablo acá, haciendo la analogía. ¿En qué momento se murió la ley para nosotros? ¿O en qué sentido se murió la ley? O sea, ya Dios no considera malo robar, malo matar, mentir, codiciar la mujer del prójimo, tener ídolos. Eso fue lo que pasó, eso es lo que está diciendo Pablo. No, no, no es eso. No es que la ley haya muerto. Y de hecho, más adelante van a acusar a Pablo de esto, decir que la ley murió, o creo que lo hicieron atrás. No. Bueno, lo que está diciendo Pablo es, o lo que se murió aquí haciendo la analogía, ¿cuál era el marido en este caso? El marido no era la ley, el marido era, o al que nosotros estábamos sujetos era cómo te iban a juzgar. Lo que se murió es el cómo te van a juzgar con la ley. Antes, según la concepción judía y según el antiguo pacto que Dios había establecido, nosotros no iban a juzgar cuántos pecados, o si cumplimos la ley, mejor dicho, no, es que todo, tenías que cumplir toda la ley, y con base a eso no iban a juzgar. Pero por lo que hemos visto, anunciado a través de Jesucristo, ya Dios no nos va a juzgar por ello, porque estamos bajo la gracia. Dios sencillamente nos va a perdonar, sin decir con eso de que la ley
cambia o que su palabra cambia. El pecado es pecado, sigue siendo pecado. Sencillamente Dios ahora decide perdonarnos con base a nuestra actitud frente a su manifestación de amor y su promesa de vida eterna y su perdón por su gracia. Entonces, para concretar, antes a nosotros nos iban a juzgar con base a qué cumplimos y qué no cumplimos. Shazá, no cumplimos toda la ley, entonces todos íbamos para condenación. Entonces dice, un momento, es que yo los amo, no me interesa condenarlos. Arrepiéntanse, entiendan que yo los amo. Entonces, crean en Jesús, que es mi manifestación de amor. Y crean en la vida eterna que les voy a dar, que también es parte de mi manifestación de amor, de gracia. Ya es lo que me interesa y al que crea en eso, pues le doy vida eterna. Al que no crea en eso, pues es que no quiere reconciliación conmigo, yo le voy a respetar. Pero como hay un derecho aquí, hay derecho por medio, va a venir ira porque no es justo conmigo. Es como si Dios hablara así, ¿cierto? Entonces, cuando dice Pablo que hemos muerto a la ley, nos referimos a que no es que la ley ya cesó, no es que ya haya dejado de ser malo robar, sino que lo que murió o lo que ya cesó, como ese marido que se muere, es el cómo vamos a ser juzgados. Ya no vamos a ser juzgados por el que cuánta ley cumplimos. Ahora vamos a ser juzgados por cuánto Dios nos ama, y esto lo sabemos por el cuerpo de Cristo, lo que dice en el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Esto no es la Eucaristía, como interpretan esto los católicos, que cuando ustedes comen la hostia o el pan, se está comiendo el cuerpo de Cristo. No, 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 no es eso. El cuerpo de Cristo lo tenemos que entender a la luz del capítulo 5. Ya vimos el capítulo 5, ¿cierto? En el capítulo 5 y 6, ese cuerpo, ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, habla del amor de Dios. O sea, Dios nos ama tanto que Cristo sacrificó su vida, su integridad física, su cuerpo, el dolor, renunció a todas esas cosas por amor a nosotros. Entonces, cuando dice aquí el versículo 4, mediante la ley mediante el cuerpo de Cristo, se refiere es que ya Dios no nos va a juzgar por la ley, lo cual se hace evidente por esa muerte física que llevó Jesús. Esto lo sabemos por lo que vimos en el capítulo 5, perdón. En el capítulo 5 vimos que cuando éramos pecadores, Dios sacrificó este cuerpo de Cristo, o sea, sacrificó la vida literal, material, perdón, natural de Cristo para mostrarnos su gran amor. Entonces, a la luz de esto es que tenemos que entender esta parte. Ya no vamos a ser juzgados que si cumplimos, que si mentimos, que si fornicamos, que si no adulteramos, que si guardamos, honramos padres y madres. No, ya no vamos a ser juzgados de esa manera, sino que vamos a ser juzgados si creemos o no en el amor de Dios, y esto lo sabemos por el cuerpo de Cristo, o sea, la muerte física de Cristo que manifiesta cuánto Dios nos ama. En otras palabras, a la raíz final de todo esto es que nosotros ya podemos entender que estamos bajo la gracia porque Cristo murió por nosotros. Pero entonces, ¿por qué Pablo menciona el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque como aquí hay un instrumento pedagógico y que Pablo está apuntando a cómo nosotros debemos llevar esta carne, entonces quiere resaltar la idea de que así como Dios sacrificó el cuerpo físico de Jesús, o Jesús sacrificó su cuerpo físico por amor, entonces nosotros como manifestación de ese amor que tenemos ahora hacia Dios, debemos también vivir en el sacrificio de esta carne. Entonces, por eso Pablo no habla aquí, no lo dice, ustedes ya no serán juzgados por la ley porque Dios los ama y están bajo la gracia, sino que habla del cuerpo de Cristo porque quiere que tomemos conciencia de que debemos sacrificar nuestra carne. Ese es el tema que estamos tratando aquí, porque a Pablo lo están acusando, recordemos, de que esta doctrina incita al pecado. Y Pablo está diciendo, esta doctrina no incita al pecado, por el contrario, esta doctrina incita a combatir contra el pecado. Ya está claro, pues, que lo que dice el resto del 4 al 6 es que no debemos vivir gobernados por los placeres, sino por la obediencia a Dios.
Y me gustaría resaltar esta parte, el versículo 6, estoy aquí leyendo la Biblia en la tablet, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿A qué se refiere cuando dice el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra? Y aquí bueno, la Reina Valera le coloca el Espíritu con E mayúscula, interpretando como se referirá al Espíritu Santo. Puede ser que implique el Espíritu Santo, y de hecho sí implica el Espíritu Santo, pero para mí, lo que yo he entendido, cuando dice el régimen nuevo del Espíritu, se refiere más que todo es a este conocimiento que tenemos de que estamos bajo la gracia y en nuestro yo interior está Dios me amó, Dios no le importa que yo sea un pecador, con todas mis debilidades, Dios me ha prometido vida eterna. Y pues si no soy un cristiano que da fruto al 100%, sino al 30%, Dios por su gracia me va a dejar entrar al cielo. Y este es un Dios de misericordia. Y esos son los pensamientos que bombardean al creyente en su día a día, en su caminar, en su convivencia con el pecado, aun cuando fracasa, uy, me equivoqué, no debí haberle contestado así a mi jefe, pequé, sí, definitivamente soy un pecador, gracias a Dios, porque mira, soy pecador y me ama. Para mí, eso es el régimen nuevo del espíritu, que en mi día a día, en mi conciencia, está abordando esa palabra de todo lo que es la gracia, el amor y las promesas de Dios hacia nosotros. Diferente a que antes de esto, de esta manifestación de la gracia de Dios a través de Cristo, las personas vivían, sí, yo degollé 3 corderos, sí, yo cumplí el ritual, sí, a mí me circuncidaron cuando estaba bebé y mi papá llevó un carnero o 2 palominos. Era una cuestión de cumplimiento de cosas que estaban, mandamientos que estaban escritos, pero no era algo interno que estaba en la conciencia de la persona. Entonces, ahora en Cristo Jesús y en este evangelio y esta salvación por gracia, ya no es tanto que yo tengo conocimiento de rituales que fueron cumplidos, sino que hay una manifestación viva de ese conocimiento en mi conciencia, en mi día a día. Entonces Pablo dice, si usted sea coherente, si usted entonces por ese nuevo régimen del espíritu, todo ese pensamiento en su yo diario interior, entonces no viva en pecado, viva como manifestación de todo ese pensamiento, lo que le acaba de escribir, que tiene en su interior. Entonces, yo creo que hasta aquí estamos claros. ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud? Ok, bueno, entonces el silencio creo que me dice que podemos continuar. Bueno, aquí me escriben por interno que todo bien, está bien, gracias. Entonces vamos en el versículo 7, por favor, del 7 al 12, alguien que lea, por favor. ¿Puedes tú, Tatiana? Por favor. Hola, disculpa. Bueno, del 7 al 12, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, hasta el 12, por favor. Listo. Ok, gracias. Entonces, les había mencionado, ¿cierto? Que pareciera ser que en la exposición que hace Pablo o en la religión o doctrina nueva que trae el apóstol Pablo,
el pecado, pues, o la ley no trae cosas buenas, sino que trajo algo malo, que es que nos condenamos todos. Y como recuerden que estamos en un ámbito o un ambiente académico, pues Pablo está poniendo una nueva doctrina, una nueva filosofía, una nueva religión, una nueva forma de pensamiento. Nosotros como creyentes creemos que viene de Dios y es inspirada por el Espíritu Santo, pero igual se tiene que sustentar y se tiene que defender desde lo académico, desde lo religioso, desde lo teológico, por decirlo así. Y pues Pablo prevé, como todo buen intelectual, de que esta doctrina suya se la van a atacar y les van a buscar argumentos y contraargumentos. Y él previendo ese contraargumento de que, o sea, en la doctrina de Pablo, la ley es mala porque sirve para demostrar que todos somos pecadores. Entonces Pablo tiene que defender su posición o las implicaciones que trae esta doctrina que le está enseñando. Y por eso está respondiendo aquí este argumento que prevé. Es que entonces, según la doctrina de Pablo, la ley de Dios, la ley que nos dio Moisés, no matarás, no robarás, no tendrás ídolos delante de mí, honrarás padre y madre, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no levantarás falso testimonio, y de ahí para adelante los 600 y más mandamientos que se le dieron al pueblo por la ley de Moisés. Pablo entonces lo está describiendo, o sus oponentes académicos estarían presentando que según Pablo, pues la ley de Dios es mala porque nos expone a todos como pecadores y nos condena a todos. Pablo entonces aquí está respondiendo, no es que la ley sea mala, sino que la ley me indica, me sirve para yo tener una referencia de qué está bien y qué está mal, y aquí usa el ejemplo de la codicia. Entonces yo pudiera codiciar, pero si no hubiera una ley que dijera que no codice, pues yo no tendría manera de saber si eso está bien o eso está mal a la luz de una relación directa con Dios, porque recordemos que todos sabemos por revelación natural, lo vemos en el capítulo 2, que sabemos que está bien o que está mal, pero en el ámbito de la relación con Dios, yo no puedo o tengo excusa pues para actuar a discreción si las reglas del juego con este Dios claramente manifiesto no están claras. Entonces, en este Dios claramente manifiesto y en esta relación de la cual ya habíamos visto en el capítulo 3, para qué sirve tener conocimiento de la ley, me es útil saber qué es codiciar y por qué no debo hacerlo. Entonces dice el apóstol Pablo que lo que sucede no es que la ley fue diseñada para hallarme culpable, sino que esa conducta, y aquí Pablo la llama pecado, debería llamarla conducta, pero él la llama directamente pecado, es precisamente para resaltar que gracias a la ley las cosas están claras. Y dice, esa conducta, o sea, el versículo 8, debido a la ley, me encuentra culpable, o sea, en este caso codicioso. Si no es por la ley, esa conducta no es mala, no se puede catalogar como mala, no se puede catalogar como algo pues que entorpezca mi relación con Dios, por decirlo así. Pues estamos hablando pues del pueblo de Israel que tiene la ley, tiene una relación directa con Dios, tiene unas ventajas por eso, y ya eso lo vimos cuando estudiamos el capítulo 3, ¿cierto? Espero que esto esté claro. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 9, y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, digamos un ejemplo, la persona que no era cristiana hacía, digamos, era envidiosa, por ejemplo, era envidiosa. Y sin embargo, aunque en su relación, en su experiencia natural sabía que la envidia es mala, que eso no está bien, no tenía una conciencia de que eso fuera realmente a traer algo malo para sí. Pero cuando ya vino al Evangelio de Dios y le enseñan que la codicia es mala, que Dios no le agrada, que los codiciosos no entran al reino de los cielos, que Dios prohíbe y sanciona la codicia, entonces en ese momento, para mí, esa codicia vino a tener peso, trascendencia. A eso es lo que se refiere cuando dice Pablo, el pecado revivió y yo morí. O sea, que gracias a la ley, entonces las cosas que para mí no tenían consecuencias,
ahora resulta que sí tienen consecuencias. Entonces vemos que la ley sí no es mala, es buena. Entonces dice Pablo, y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces dice, ese mandamiento que Dios lo puso como con el propósito de que, hey, no lo haga para que no te mueras, ese mandamiento a mí, que soy el desobediente, me indicó que yo estaba en un problema, que estaba de reo de muerte. Entonces, dice el versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Lo que quiere decir Pablo es que esa conducta, él la llama pecado, pues para dejar claro que está mal, pero nosotros vamos a llamarla conducta para que entendamos el ejercicio que está haciendo Pablo. Dice, esa conducta, gracias al mandamiento o a la revelación del mandamiento, es lo que quiere decir cuando dice tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿A qué se refiere con que me engañó? Que la conducta de por sí, por ejemplo, codiciar, yo quiero ese auto a como dé lugar, no importa que tenga que robar, no importa que tenga que matar, que mentir, que ultrajar a otras personas, yo quiero un auto y voy a hacer lo que sea para obtener ese auto, eso es codicia. Entonces, esa conducta, Pablo lo llama pecado, para que tengamos el ejercicio lo llamaremos conducta, esa conducta para mí me resultaba como algo bueno, como que, uy, voy a tener un carro. Eso no es malo, es bueno, pero gracias al mandamiento, y cuando vino el mandamiento, me di cuenta de que esa conducta me estaba engañando. Y ahora que está el mandamiento, me doy cuenta que esa conducta me tenía con la soga al cuello, reo de muerte. Entonces, eso es lo que dice, lo que quiere decir Pablo en el versículo 11 cuando dice, porque el pecado tomado en ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 12, entonces miren, la ley no es mala, es buena. Antes de que la conozcamos, sirve para que nosotros nos abstengamos de hacer consecuencias, hagamos cosas, conductas, o sea, pecados, que traen como consecuencia muerte. Y para el que no era conocedor del mandamiento, sino el que hasta ahora lo viene a descubrir, como por ejemplo los recién convertidos o los cristianos, el mandamiento viene a mostrarle que eso que él creía que estaba haciendo tan bonito, beber cada 8 días o adulterar con la esposa del vecino y del compañero del trabajo y del hermano, eso que él creía que era algo bueno para su vida, en realidad era algo malo para su vida. Entonces Pablo está defendiendo, no, la ley en ningún momento es mala. Aunque nos metan un problema, la ley es buena aun cuando nos meten un problema. Yo voy a aclarar algo acá, o agregar algo acá, perdón. Vemos pues que la ley es buena porque nos evita muchos problemas. O sea, cuando alguien te dice, hey, tienes el zapato sucio, hay dos maneras de tomar esto. Este tipo es malo, me hizo caer en cuenta que tenía los zapatos sucios. Ese tipo es malo, solamente trae malas noticias. O lo puedes tomar, ve, ese tipo es bueno, me hizo caer en cuenta de que tenía un problema. Entonces tú no eres anunciador de problemas, eres anunciador de solución. Pasa lo mismo con la ley en este caso. A la luz del Evangelio, la ley de Cristo no es, la ley de Dios, perdón, los mandamientos, no es que sean anunciadores de malas noticias, por el contrario, son anunciadores de soluciones. Si no fuera por el conocimiento que tenemos del pecado y sus consecuencias, que es gracias a la ley, lo que está diciendo Pablo, nadie acudiría a un Salvador, que es Jesucristo. ¿Claros hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? Abro mi corazón. Todo muy claro. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí te estamos escuchando, André. Carlos, lo que les iba a hablar ahorita era que lo que decías de, pues el temita un poquito atrás, pero quiero como hablar un poquito de eso porque lo que hablabas de las personas que vuelven atrás, eso era como la idea que tenía ahí pendiente, de que dicen que, o sea, me parece muy importante porque yo siempre he pensado que eso es cierto, que una persona que diga que volvió atrás es porque realmente nunca como que entregó de verdad su vida a Dios y nunca estuvo como ahí, por mucho que hiciera, yo creo que cuando uno entrega su vida a Dios de corazón,
creo que ya no hay cómo uno volver atrás, porque es que, o sea, eso empata como con el otro capítulo que dice que lo que habla del bautismo y todo eso, que es como esa, como ya ese compromiso que yo tengo con Dios, que ya no estoy para estar en las cosas que anteriormente eran cosas del mundo, como dice acá, ya no estoy para prestar mi vida, mi cuerpo, mi miembro, todo para las cosas del mundo y de la carne como anteriormente, sino que yo ya hice un compromiso con Dios, que no es que el bautismo sea el que salva, sino que ya estoy comprometida, entonces todo como que porque también ahí habla de la esclavitud, de que el esclavo ya está comprometido con su amo, entregó su vida a esa persona, entonces yo digo que una persona que diga, o sea, fue esto, hizo aquello, hizo mucho en la iglesia, hizo muchas obras, servía, parecía fiel y amaba tanto a Dios y no sé qué, pero volvió atrás. Entonces yo pienso lo mismo, como que uno, no, o será, no sé, no, o sea, en ese momento como que uno no piensa volver atrás, yo ya qué voy a hacer aparte de estar cerca de Dios y de querer antes cada día crecer más en Él. Era como esa la idea que tenía de ahorita. Ok, gracias por la intervención. Creo que esa confusión no solamente te pasa a ti, sino que nos pasa a muchos. Y es Ujú. algo que nadie en ninguna iglesia se enseña, pero creo y lo que percibo es que, infortunadamente como seres humanos, cuando nos ponen un trabajo, una de las formas de consolarnos es compararnos con los demás, ¿cierto? Entonces, como creyentes estamos llamados pues a pulir nuestras vidas, a deshacer a través de la palabra y del Espíritu Santo el viejo hombre que habíamos construido cuando vivíamos en ignorancia, ¿cierto? Eso es un trabajo, eso es una tarea a la cual hemos sido llamados como cristianos. Entonces, cuando yo tengo un trabajo, una forma de consolarme es compararme con el otro. Mira, el otro lo está haciendo peor, entonces, pues yo lo he hecho mejor, entonces me siento bien. Pasa lo mismo en la vida cristiana, en la vida espiritual. Como iglesia muchas veces tendemos a crear un estándar eh, convenientemente pues moldeado a nuestra talla y empezamos a encajar a los demás en ese estándar. Entonces, fulanito no es tan creyente como yo, porque no va 3 veces a la semana a la iglesia como yo, no va a todas las vigilias como yo, no va a todos los ayunos y eventos cristianos como yo, no usa la falda como yo, o todavía se maquilla a diferencia de mí, o todavía usa el pantalón, o todavía dice chistes groseros, yo soy santo, soy espiritual, en comparación con fulanito, o al revés. Fulanito no es tan creyente, tan cristiano en comparación conmigo. Eso es un ejercicio, yo lo he hecho, todos los hemos hecho, ¿cierto? Es parte de la inmadurez y hay gente que lleva 20 años en el Evangelio en esta inmadurez, es parte de la inmadurez espiritual de gran parte de la iglesia. Entonces creamos unos estándares y tomamos el vicio, el placer de estar mirando qué tan creyentes son los demás a nuestra vista. Ahora, entonces, cuando el otro falla, ahí está el gran punto. Cuando el hermanito cayó en adulterio, cuando el hermanito otra vez cayó en depresión y en alcoholismo, no lo vemos como un proceso o algo que está haciendo Dios en él, o un pecado que Dios está descubriendo en él para tratarlo, porque a veces Dios tiene que hacer eso, sino que de una vez el estándar. Fulanito se fue al mundo, fulanito se perdió, fulanito no era salvo. Entonces, este tema de estar mirando quién es creyente o quién no, quién se perdió, quién no, yo digo que es un ejercicio muy malo, muy pésimo, una mala idea. Igual, nosotros debemos predicar contra el pecado, nosotros debemos exhortar para vivir en santidad. El tema es este vicio, porque es un vicio, de andar midiendo si el otro es salvo o no, si el otro realmente cree o no. No, eso es una cruz de cada quien y ese es un camino de cada quien delante de los ojos de Dios. Para la muestra de un botón tenemos al rey David. Ya. Yo creo que si David hubiera cometido todo lo que hizo en un contexto cristiano, ese sería el peor cristiano y todos lo tacharíamos de un hombre que perdió la salvación y de que un hombre pues que sencillamente pues nunca fue realmente cristiano, si lo analizamos a la luz de lo que estamos o las ideas que estamos exponiendo.
Y yo creo que Dios no nos llamó a este ejercicio, no nos llamó. Obviamente, pues sí, la palabra nos exhorta a expulsar aquellos elementos cuando en su conducta pecaminosa están arrastrando a otros. Ahí sí la iglesia dice, apártenlo. Pero aquel hermanito, digamos, que cayó en adulterio y que está por allá apartado y acongojado y triste y creyendo que ya no tiene salvación de Dios, o sea, está en su pecado, sumido él solo, no debemos aplastarlo, no, es que aquí está demostrándose que nunca fue cristiano, que realmente no creyó, no, la palabra nos llama a otras cosas, ¿cierto? Porque hay procesos y los pensamientos de Dios o las maneras de Dios no son como las maneras nuestras. Y esto no es una Carlos, perdón, dame un segundo, esto no es una sí, apología sí. pues a ser tolerantes con el pecado, sino a la manera como tratamos a los cristianos en sus procesos. Como dije, hay que cortar, sí, cuando ya están arrastrando a otros, están perjudicando a la iglesia, ahí sí hay que cortar. Pero eso es muy diferente a esos juicios que hacemos sobre otros. Por favor, continúa. No, Carlos, que iba a decir que lo que decías ahorita, eso de que cada quien tiene su proceso y de no compararme con los demás, porque, o sea, tampoco decir aquel también ha pecado, ha hecho muchas cosas malas, entonces yo soy mejor que él, yo creo que no es de compararse, ni a alguien que dentro de mis ideas diga, no, es que yo voy más a la iglesia que aquel, yo hago más que aquel, ni tampoco compararme con otra persona que yo vea que es más espiritual que yo, que busca más a Dios que yo, que es una persona más entregada que yo, porque yo siempre he creído que cada quien tiene su tiempo, que cada quien tiene su propio proceso. Así haya una persona que yo diga que tengo 10 años en el Evangelio, llegó una persona y tiene 2 años y está más entregada que yo y todo. Y más si Dios sabe, pues hablando, por ejemplo, en mi caso, así que cada día he tratado, que obviamente uno tiene tiempos en que flaquea con muchas cosas, pero que Dios sabe que estoy tratando y que le estoy luchando. Entonces, que Dios conmigo tiene un proceso y tiene un plan totalmente diferente al que tiene con otra persona. Exacto, exacto. Entonces, para concluir, Dios es un Dios de proceso, no de magia. Entonces, el pecado, la sociedad, la vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra cultura, tardaron años en moldear la conducta pecaminosa en nosotros. Dios también tiene procesos y, digámoslo así, también puede tardar años y usar escenarios para deshacer esa conducta. Dios no hace magia, Dios hace procesos. Y la mayor prueba de eso es que Dios tuvo que usar una persona real y que tuviera un proceso real, Cristo Jesús, para cambiar nuestra vida. Dios no chasqueó los dedos así y nos convertimos todos, no. Cristo tuvo que bajar a la tierra a obrar un ministerio para transformar nuestras vidas. Entonces Dios hace un proceso, no hace magia, entonces nosotros no podemos ir a la ligera, estar juzgando los procesos o las etapas que viven los cristianos. Obviamente, sí hay que ser claros que pecado es pecado y hay que combatirlo, pero en ese día hay que ser misericordioso, entendiendo que es posible que esa persona pues esté dentro del proceso de Dios, ¿cierto? Entonces, yo creo que podemos dejar hasta aquí porque lo que viene requiere un tiempo especial, o sea, del versículo 13 en adelante de este capítulo 7 y entonces concluimos, para concluir. Nosotros, el cristianismo no es una invitación a pecar, por el contrario, es una invitación a que seamos serios y coherentes con la confesión que hicimos de que creemos que existe el bien y el mal, que hemos pecado y que así como Cristo se sacrificó por mí, entonces yo también debo vivir en sacrificio por Cristo. Y lo último, pues que la ley de Dios no es mala, porque si lo ponemos en práctica, muchas personas no vienen al Evangelio de Cristo porque fuera de la Biblia o fuera de esa revelación de Dios, las personas sienten que no son tan malas, que llevan una vida normal. Y cuando entran a la iglesia, se dan cuenta que su vida es mala, entonces no les gusta el Evangelio. O muchas veces no les gusta el cristianismo por eso, porque es un espejo donde te dice, está mal, tomar está mal, mentir está mal, fornicar está mal, envidiar está mal. Entonces mucha gente ve eso como malo, y los mandamientos o la ley o la palabra de Dios solamente trae cosas malas. Y Pablo dice, no, eso no son problemas,
son soluciones, porque la ley te está diciendo que tienes que solucionar. Esa es la conclusión a la que llegamos ya en este parte de Romanos 7, del 7, del 1 hasta el 12, quedamos pendientes del 13 en adelante. Muchas gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para que terminemos ya esta sesión, este taller? Ok, bueno, No, nada, entonces, Carlos, todo súper bueno, claro y nada, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. bueno, todo esto es agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Adiós. Exactamente, y así como otros a mí me sirvieron y me siguen sirviendo, yo también sirvo a los demás porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Muchas Amén, así gracias, es. muchas bendiciones, yo aprendo de ustedes, me da gozo saber que ustedes también aprenden de Dios a través de este siervo. Recuerden, yo soy siervo de ustedes. Muchas Amén, qué bonito. bendiciones. Muchas gracias, bendiciones, Carlos. Hasta luego a todos y Dios los bendiga, que descansen. Amén, que descansen.